Hola de nuevo, en este vídeo vamos a acabar ya con las áreas y perímetros de figuras planas. Vamos a seguir con los círculos, más concreto con formas derivadas de los círculos. Si recordamos, el área de un círculo lo podíamos calcular como el pi por el radio al cuadrado. No confundir el radio con el diámetro. Una vez que teníamos el radio, perfectamente podíamos calcular el área y la longitud, que os acordáis también, era 2pi por r, que no lo tengo puesto aquí. Bien, pues vamos a hablar del sector circular. ¿Qué es el sector circular? El sector circular es cuando en vez de coger todo el círculo, vamos a coger solo una cuña, un trozo de queso, ¿vale? Vamos a coger como si fuera una porción de esa tarta. Eso es un sector circular. ¿Qué nos interesa del sector circular? Pues nos interesa conocer tanto el radio del círculo como el ángulo. En este caso le vamos a llamar alfa porque es un ángulo, ¿vale? Y más adelante veremos cómo se calcula el área y la longitud. ¿Qué vamos a trabajar también en este vídeo? Vamos a trabajar también con coronas circulares. ¿Y qué es una corona circular? Es un círculo a la que le hemos hecho un agujero concéntrico. Es decir, es un donut, básicamente. Pero es muy importante que el centro de los dos círculos sea lo mismo. Al final es como si fuera un anillo. Vale. Pues en este caso, en la corona circular, los datos importantes serán tanto el radio de dentro como el radio de fuera. Bien, pues vamos a empezar con el sector circular. El sector circular, hemos dicho que es una porción de ese círculo, es como si fuera una porción de la tarta, y que íbamos a tener en cuenta tanto el radio del círculo como el ángulo que abarca. Pues lo que vamos a hacer es una regla de 3. Vamos a decir, vale, si yo tengo un círculo completo, ¿cuál será la longitud del círculo completo? Pues la longitud del círculo completo va a ser 2 por pi y por el radio, ¿verdad? Vale, ¿esto qué ángulo ocupa? Pues si es todo el círculo, van a ser 360 grados, ¿verdad? Pues vamos a hacer una regla de 3. Ahora, yo quiero saber la longitud del sector circular. Vamos a llamarle longitud S, que no la conozco. ¿Y cuántos ángulos son esto? Pues el ángulo que sea. Le vamos a llamar alfa. Pues si os acordáis, como yo quiero calcular la longitud del sector, lo único que tenemos que hacer es multiplicar en cruz. Es decir, la longitud del sector será, multiplicamos en cruz, longitud de la circunferencia completa, es decir, 2pi por r, y a esto le vamos a multiplicar por el ángulo y luego dividir por 360. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, es lo mismo que poner la longitud del círculo completo por el ángulo partido por 360. Pues lo mismo vamos a hacer con el área. Si nos acordamos, el área de un círculo hemos dicho que es pi por el radio al cuadrado. Y estos son 360 grados. Pues ¿cuánto será el área del sector si tenemos alfa grados? Pues hacemos lo mismo. El área del sector será el área completa, pi por el radio al cuadrado, por el ángulo y partido por 360. Es decir, será el área de nuestro círculo completo por alfa partido por 360. Pues esto es así es como se calcula tanto el área del sector circular como la longitud del sector circular, ¿vale? Repito que esto de aquí es la longitud del círculo completo y esto de aquí es el área del círculo completo. Pues vamos a hacer un ejemplo. Si tenemos este sector circular, el verde que tenemos aquí, donde el ángulo es 40 grados y el radio son 10 centímetros, pues vamos a calcular la longitud. Hemos dicho que la longitud será la longitud del círculo completo por el ángulo partido por 360 porque hemos hecho una regla de 3. ¿De acuerdo? Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la longitud del círculo completa, que era 2 por pi y por r. En este caso, r es 10 centímetros, pues 2 por pi y por 10. Entonces, obtenemos que la longitud del círculo completo
va a ser de 62,8 centímetros. Muy bien, pues vamos ahora con la longitud de nuestro sector. Hemos dicho que se puede hacer una regla de 3. Vamos a hacerlo con regla de 3 esta vez. Que 62,8 es la longitud del círculo completo, es decir, son 360 grados. Y yo quiero saber cuánto es la longitud del sector cuando el ángulo son 40 grados. Pues lo que tengo que hacer será multiplicar 62,8 por 40 y dividirlo por 360. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da una longitud de 7 centímetros. Esto también lo podríamos haber hecho directamente con la fórmula que tenéis ahí puesta. La longitud será 2 por pi por el radio, que hemos dicho que es 10, por 40, que son el ángulo, partido de 360. Y esto nos va a dar lo mismo, 7 centímetros. Pues así calcularíamos la longitud. Repito, será la longitud del círculo completo por el ángulo que abarca partido por 360. O lo que es lo mismo, hacer una regla de 3. La longitud del círculo completo son 360 grados, la longitud del sector circular serán, pues en este caso, 40 grados. Vamos ahora con el área, que habría que hacer exactamente lo mismo. Voy a calcular primero el área del círculo completo. Pues en este caso el círculo completo sería pi por el radio, que es 10, al cuadrado, que esto es 314 centímetros cuadrados. Vale, esto van a ser 360 grados. Y el área que a nosotros nos interesa, el área del sector circular, van a ser 40 grados. Pues entonces el área del sector circular será 314 por 40 entre 360. 314 por 40 entre 360. Y esto nos da un área de 34,9 centímetros cuadrados. O lo que es lo mismo, si utilizamos directamente la fórmula, el área será pi por 10 al cuadrado por 40 partido por 360. Que al final son las mismas operaciones, lo que pasa que me he aprendido la fórmula. ¿De acuerdo? Y nos da, efectivamente, otra vez 34,9 centímetros cuadrados. Esto es un sector circular, ¿de acuerdo? Una porción de tarta. Vamos ahora con la corona circular. Bueno, antes de la corona circular, os hago la pregunta del vídeo. En este caso, otra vez tenemos que resolver una ecuación. Vamos a ir complicando un poco la situación. En este caso, una ecuación con paréntesis. Recordad que primero lo que tenemos que hacer es eliminar los paréntesis. Pues me resolvéis la ecuación, la ponéis junto con los ejercicios y la subís al aula virtual. Bueno, pues ahora sí, vamos con el área y longitud de una corona circular. Y recuerdo que una corona circular es un círculo al que le hemos hecho un agujero con el mismo centro. Vale, pues lo que vamos a hacer para calcular tanto el área como la longitud es calcular el área y la longitud del círculo grande y del círculo pequeño. En el caso de la longitud, hay que tener en cuenta que la longitud, que sería el perímetro, es la suma de todos los lados. Por tanto, tenemos que sumar tanto la parte de fuera como la parte de dentro. Es decir, tenemos que sumar la longitud del círculo grande más la longitud del círculo pequeño. Y cuando yo quiero calcular el área, como lo que quiero calcular es cuánto tenemos aquí dentro, lo que tengo que hacer es calcular todo el círculo completo y restarle el área que le estamos quitando, el agujero que le hemos hecho. ¿De acuerdo? Pues vamos a ello. Perdonad. Si tenemos una corona circular como esta, de radio exterior 4 centímetros y de radio interior 2 centímetros, vamos a calcular la longitud. Sería, por ejemplo, vamos a ver, en este caso vamos a calcular primero la longitud externa, la longitud de fuera. La longitud 1, la de fuera, sería 2 por pi y por el radio. ¿Y cuánto es el radio en este caso? 4 centímetros. Pues 2 por pi y por 4 nos da más o menos 25 centímetros. Vamos a calcular ahora la longitud del círculo interior, que le vamos a llamar L2. Será 2 por pi por el radio. Y en este caso el radio es 2 centímetros. Pues 2 por pi y por 2 nos sale 12,5 centímetros, más o menos. Y como hemos dicho que la longitud
es la suma de los lados, en este caso la suma de las longitudes, pues lo único que tenemos que hacer para calcular la longitud total será sumar 25 más 12,5. Y esto nos da 37,5 centímetros. Entonces, repito, la longitud de una corona circular es simplemente sumar las longitudes de los círculos exteriores e interiores. Ahora vamos a pasar al área. En el caso del área hemos dicho que vamos a calcular el área de todo el círculo y le vamos a quitar el agujero. Pues calculamos primero el área de todo el círculo, que le vamos a llamar A1 y será pi por el radio, que en este caso el radio es 4 al cuadrado. Es decir, pi por 16. Que os recuerdo que 4 al cuadrado es 16, no 8. Y pi por 16 es 50, más o menos. 50 centímetros cuadrados. Nos vamos ahora a calcular el agujero. El área 2. En este caso será pi por, el radio es 2, pues 2 al cuadrado. Y pi por 2 al cuadrado es 12,5 centímetros cuadrados. Igual que antes. Y hemos dicho que lo que vamos a hacer es a todo el círculo le quitamos el agujero, es decir, a el área grande le vamos a quitar el área pequeña. Pues vamos a ello. A A1 le restamos A2, es decir, 50 menos 12,5, que nos da, por una casualidad, lo mismo que la longitud, 37,5 centímetros cuadrados. Entonces recuerdo, el sector circular es como si fuera una porción de tarta y la corona circular es como si fuera un donut. Le hemos quitado el agujero. Para el área y la longitud de la corona para la longitud sumamos las longitudes, tanto la externa como la interna, y para el área lo que hacemos es el área completa, el área de círculo grande, le quitamos el área de círculo pequeño. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería todo por ahora en cuanto a áreas. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Hasta luego.